vamos a ver esta ciudad que contiene en sí misma capas de historia, no solamente de manera metafórica, sino que hasta de manera literal. La antigua Constantinopla está bajo tierra del actual Estambul, entre 6 y 8 metros bajo el nivel. Por diferentes circunstancias se ha ido como construyendo encima de lo anterior, algo que antiguamente era una costumbre. Realmente debajo se puede encontrar muchos vestigios que poco a poco han ido descubriendo de lo que significa esta ciudad en la historia. Hay tres nombres que esta ciudad ha tenido. El primero que se le conoce es Bizancio, y podemos identificar este nombre con la época griega fundamentalmente. Entonces primero fue Bizancio, después a partir de Constantino se comenzó a llamar la Nueva Roma, la Segunda Roma, un nombre que no prevaleció tanto en el tiempo, sino que prevaleció el nombre al final de Constantinopla. Entonces Bizancio, época griega; Constantinopla, época romana, y con época romana coincide con una época cristiana. Y cuando vienen los otomanos, que conquistan esta ciudad, pues cómo van a tener en la ciudad un nombre de un personaje cristiano, Constantino, ¿no? Entonces Estambul es el nombre que comienza con la época otomana y con ello con la época musulmana. Entonces hay unas relaciones ahí entre nombres y épocas, culturas y también religiones. También hay un elemento que es que aunque Bizancio fue la época griega, también los historiadores, con el paso de los siglos, cuando hablan de esta Constantinopla, la van a ir llamando el Imperio Bizantino. Entonces, ese es un cruce como de nombres que también genera un poco de confusión. Entonces, ¿qué es Imperio Bizantino? ¿Es un imperio distinto al Imperio Romano? No, es el Imperio Romano, cuya capital es Constantinopla, el Imperio Romano de Oriente, y que comenzaron a llamarlo así, el Imperio Bizantino, como un sinónimo, como un segundo nombre, o como un conflicto de nombres, si era Roma, si no era, si seguía siendo el Imperio Romano, no seguía siendo el Imperio Romano, ¿cómo era eso, no? ¿Y por qué Constantino decidió pasar la capital del imperio a Constantinopla? Por una coyuntura en Europa Occidental se estaba viendo bastante movida. Habían muchos pueblos llamados bárbaros que estaban en conflicto, especialmente los hunos, que fueron un pueblo muy guerrero, muy fuerte, que comenzó a mover en sus luchas con los otros pueblos todo el lado occidental de Europa. Constantino, que tenía la habilidad de visualizar, como de proyectarse en el futuro lo que iba a ir pasando, se dio cuenta que la ciudad de Roma era muy vulnerable. Y obviamente, si caía Roma, caía el imperio. Roma cayó el año 410. En este punto en que estaba Constantino situado en la historia, mirando el panorama y mirando este extenso imperio, vio que en la situación en la que estaba no podía controlarlo todo. Y un elemento fue mover la capital. No era mover cualquier capital. ¿Y moverla hacia dónde? Moverla hacia el lado oriental, con un objetivo fundamental, que era que el lado oriental era más rico que el lado occidental. Había que defender la riqueza de Asia Menor, estamos hablando de esta zona de por acá, Siria, lo que los romanos llamaron Palestina, donde está hoy el Líbano, Israel, bueno, los palestinos, y Egipto. Si el imperio romano sobrevivía en este lado, tenía más alternativas de poder sostenerse en el tiempo. Y fíjese cómo es la historia, y es que gracias a ese cambio, en donde al final sí, Roma termina cayendo, cuando se pasa a Constantinopla, la capital, el lado oriental del Imperio Romano sobrevive 1000 años más. Entonces, interesante cómo una decisión estratégica y bien pensada, bien concebida, puede llevar a unos beneficios, en este caso,
a un beneficio enorme, como vamos a ir como, por lo menos viendo en algunos aspectos de lo que continúa en la historia. Entonces, Constantino decide el año 324 trasladar el imperio a esta zona que se llamaba Bizancio y la ve como un lugar conveniente a partir de que su geografía la favorecía muchísimo. Vamos entonces acá a hacer un zoom en donde se puede ya apreciar un poco más lo que Constantino visualizó. Encuentra este territorio que era muy pequeño y él lo amplía, él triplica el territorio. Incluso acá dice muralla de Constantino. Ve que es un lugar muy favorable, como en todo este movimiento que estaba sucediendo en la Europa occidental. Volvemos a este mapa, vemos que por acá todo estaba teniendo como de alguna manera vías libres, pero aquí, por este lado, había un punto donde se podía frenar el avance de estos pueblos bárbaros. Y definitivamente se logró. Aquí, frenando en ese punto de lo que hoy es Estambul, pues también se ayudaba a proteger en lo que continuaba la geografía, ¿no? Entonces, Constantino ve que la geografía le favorece militarmente, le favorece políticamente y también le favorece comercialmente. Aquí vemos esto que se llama el Cuerno de Oro, es un golfo, es una entrada del mar simplemente a un poco a la parte continental, y esa entrada permitía que los barcos del comercio puedan llegar al puerto de manera fácil y puedan estar protegidas las mercancías. Donde está ubicado entonces Estambul, antes Constantinopla, es un puente cultural, es un puente de comercio, es un cruce de caminos que ya desde la época de Constantino se potencializó mucho esa cualidad que realmente a lo largo de la historia y hasta hoy pues sigue brillando como una cualidad muy importante. Además de que esta región tiene 7 colinas. No solamente la protege el agua, tiene un flanco donde se pueden poner murallas, sino que tiene una altura en la que tú puedes dominar el horizonte y ver, digamos, si es que venía el ataque de un ejército enemigo. Todo esto favorecía para que al final surja aquí una riqueza en todo sentido, ¿no? Riqueza cultural, riqueza comercial, un mundo político muy vital, una fortaleza militar totalmente asegurada. Entonces, eso de Cuerno de Oro es una referencia también al cuerno de la abundancia. El nombre de esa entrada del mar refleja un poco también lo que la ciudad vivía, porque ciertamente, como vamos a ver, un metal precioso y muy utilizado en Constantinopla era el oro. Vamos a ver un poquito ya, digamos, cómo diseñó Constantino, cómo diseñó esta nueva capital del imperio. No podía hacer algo que hiciese extrañar Roma. Al contrario, tenía que construir literalmente una nueva Roma, una nueva ciudad que brillase por su riqueza, por su construcción, por su cultura, por su organización. La mejor ciudad romana del momento tenía que convertir Bizancio en eso. Todo esto no es lo que construyó Constantino, esto fue lo que como que terminó siendo al final Constantinopla. Pero vamos un poquito avanzando y viendo qué cosa es lo que hizo Constantino y cómo lo concibió. Decidió hacer esta capital el año 324 y en 6 años, el año 330, la inauguró con una fiesta de 40 días. Todo tenía que expresar la altura justamente de gran emperador. Y parte de lo que tenía que reflejar la ciudad de Constantinopla era que Dios respaldaba el poder del emperador. Y por eso el diseño de la ciudad no solamente debía reflejar la organización social, política,
sino también la manifestación divina de que Dios había elegido a Constantino como el gran, según cómo se entendía él a sí mismo, el gran salvador de la humanidad. Bien, antes de seguir a la siguiente diapositiva, veamos un poquito aquí este círculo que está acá, que se llama el Foro de Constantino. Esto lo construyó él. Este foro se encuentra en una línea de una calle que hoy se llama la Mesea, según entendido, así se llama en Turquía. En griego es Mese, significa la calle del centro. Y a lo largo del tiempo, esta avenida, esta calle, fue marcando otros foros, otras plazas que iban llegando hasta la muralla final, en donde había varias puertas, y una de esas puertas es la Puerta de Oro, que no la construyó Constantino, esa la construyó el emperador Teodosio. Constantino empezó un gran proyecto, hizo una gran construcción, hizo una gran ciudad, pero lo que se construyó después fue obviamente mucho mayor, mucho más rico, mucho más grande. En esta diapositiva podemos ver ahí, como les he resaltado en un recuadro en rojo, podemos ver cómo Constantino le presenta, en este caso a la Virgen, a Jesús, le presenta la ciudad de Constantinopla. Constantino profesó la fe cristiana, aunque, como vamos a ver, también tenía una mezcla de religión greco-romana, y especialmente con el dios Apolo. La Mesea era esa avenida por donde en los momentos de fiesta venían las legiones romanas, venían el grupo que homenajeaba al imperio, al emperador, y digamos ahí se iba recorriendo y se iba haciendo una gran fiesta. En esta recreación podemos ver cómo la Mesea pasa un arco del triunfo y sigue derecho y pasa el otro arco del triunfo. En este foro, que es una plaza amplia, grande, podemos reconocer aquí a este lado el Senado, y al centro de toda la plaza está la columna de Constantino. Y aquí, de toda esta gran plaza, el monumento principal es el monumento dedicado al emperador Constantino. Esta columna está hecha con piedra de pórfido. Es una piedra especial rojiza, traída de Egipto, una piedra muy poco común y que está vinculado con el púrpura. Entonces, antes de hablar del pórfido, hablemos del púrpura, porque el pórfido tiene valor a partir del púrpura. Y la púrpura es un color, pero más que un color, es un elemento simbólico que era propiedad prácticamente que del emperador. Solamente el emperador se podía vestir de traje entero de púrpura. El púrpura a nosotros nos suena un color, pero para los emperadores bizantinos era un signo único que los representaba a ellos. Y por eso he puesto esta comparación de imágenes, en donde está el emperador, en este caso Justiniano, que tiene está vestido de púrpura, con varios ornamentos que también complementan su realeza, y el Cristo Pantocrato también tiene la misma vestimenta color púrpura, está vestido de púrpura y oro. Es el poder que hay en el cielo, Cristo Todopoderoso Pantocrato, el que bendice y respalda al emperador, que es la autoridad todopoderosa, por decirlo así, en la tierra. Entonces, el púrpura viene de estos moluscos que abundaban en las costas de Fenicia, y que al machacarlos arrojaban este tinte especial, este tinte que, como vemos acá, según el molusco, daba una tonalidad u otra. Entonces, a todo esto, a todas estas variantes, se le llamaba púrpura. Y el valor que tenía esto no solamente era que
te podía teñir, sino que para teñir 1 kilogramo de lana se necesitaban 200 gramos de tinte. 200 gramos de tinte se conseguían machacando 10.000 moluscos. No era que uno podía conseguir la púrpura de cualquier manera. Era toda una industria que giraba en torno, en este caso, al tinte que vestía el emperador. Entonces era una designación única y tanto así de que este sitio que se llamaba, que es solamente los restos que quedan, Porfirogéneta, en ese sitio, cuando la esposa del emperador iba a dar a luz, ahí había una habitación que estaba decorada absolutamente de púrpura. Todo estaba teñido de color púrpura, de telas púrpuras, y todo significaba de que ahí estaban naciendo el futuro emperador o el hijo del emperador. Entonces, no era simplemente un tinte que se podía utilizar en una tela, sino que era el emblema de un poder, de una autoridad. Entonces, este color púrpura está relacionado con esta piedra roja, de piedra de pórfido traída de unas montañas de Egipto, que también pues eran exclusivas en poder obtener esta piedra con este color tan similar tan análogo a la púrpura, al tinte, al líquido de púrpura, y con eso pues había un lenguaje simbólico donde se unificaba el mensaje, diciendo que el que está sobre esta columna justamente es el emperador. Y es así esta escultura la que coronaba esta columna de Constantino. Constantino aparece aquí desnudo, aparece aquí joven, aparece sin barba, y el hecho de que no tenga barba significa de que ya no estaba de militar en campaña tras campaña sin poder descansar conquistando, sino que ya había logrado una conquista y de alguna manera una paz. Entonces era el que tenía el que gobernaba el mundo en su concepto, y por eso tiene esa lanza en la mano derecha, y cogiendo la lanza, el dedo índice de la mano derecha señala el cielo, de donde viene, de donde es, de donde recibe la fortaleza para su poder imperial. Y en la mano izquierda sostiene un globo, una esfera, que es justamente la esfera del mundo. Y en la cabeza tiene una corona de 7 puntas que reflejan el brillo, el sol. Aquí Constantino ha querido ser representado como el dios Apolo, que es el dios del sol invicto, del sol invencible. Y el hecho de que esté desnudo es una de las propiedades de la divinidad de los dioses. El hecho de que Constantino se haya representado de una manera tan pagana, en un momento en el que él estaba apostando mucho al cristianismo, pues aquí vemos un proceso interesante donde Constantino, por más que tenía el cristianismo de una manera privilegiada, pues también él venía de todo un mundo grecorromano, donde su religión también la venía cargando de otras maneras, de otras experiencias, y entre ellas, pues su devoción al sol, una devoción que la recibe de su propio padre, siempre le llamó la atención, siempre se identificó con el dios Sol, siempre fue un símbolo importante. Y Constantino se identifica con el Sol. Él, como Apolo, se identifica con el Sol, y al mismo tiempo Apolo es él. Constantino tenía la idea de que él era un nuevo Alejandro Magno, un nuevo Augusto, emperador. Y esta representación justamente que está en uno de los salones del Vaticano es el momento en que Constantino acampa a las afueras de Roma, al norte, y tiene una visión, la visión de una luz, esa luz que le va diciendo a través de
como de un emblema: bajo este signo vencerás. Constantino ve esta señal y supuestamente otros también la ven. Es parte de la historia que uno no sabe si es leyenda, si es verdad, y ve que bajo el signo de la cruz vencerá. Y definitivamente con esa confianza en la que él, en un sueño además, había recibido el mensaje de que era el salvador del mundo, el salvador de la humanidad, pues se lanza al ataque y bueno, y termina venciendo, ¿no? Así es como Constantino se considera, tiene un vínculo con el dios Sol, con Apolo, y también al mismo tiempo el hecho de que sea Apolo, el dios Sol, es de alguna manera como ir apuntando al monoteísmo, ¿no? Porque es el Sol, como de todos los dioses que podía escoger Constantino, dioses grecorromanos, pues escoge un dios que tiene también una centralidad. Entonces él le apostó al proceso de pasar de una cultura politeísta, le apostó a cambiarlo todo a una cultura monoteísta desde el cristianismo. Se dice que, sí, son estimaciones, no son datos precisos, que cuando Constantino empezó su gobierno como emperador, el 10% de la población, que no es poco, el 10% de la población del imperio era cristiana, y al final de su vida, el 50% de la población era cristiana. Entonces sí, le apostó y promovió muchísimo la fe cristiana, pero también con estas dualidades, ¿no? Él, aunque aceptaba a Jesucristo, aceptaba a la Virgen María, también al mismo tiempo aceptaba a Apolo y aceptaba otras maneras. O sea, no se le puede pedir a Constantino pues la fe de una larga trayectoria donde pues, hay una pureza de la fe, por llamarlo de una manera así, que puede existir en alguien, sino que se trata de un proceso que él vivió y que él lideró frente a este nuevo proyecto donde aparecía la nueva Roma con identidad cristiana. La cultura se cayó en la Edad Media por un terremoto y bueno, se quedó sin la escultura, pero la columna sigue en pie. Estamos hablando de que sigue en pie más o menos 1700 años, lo cual me parece muy interesante como un testigo de la historia, ¿no? Constantino entonces está en este proyecto de diseñar esta nueva ciudad y diseñarla desde la fe cristiana. Había que ir moviendo, digamos, toda la cultura, todo el imperio, hacia un credo, aunque él hizo el edicto de tolerancia, donde proclamaba la libertad religiosa. Definitivamente hizo unas políticas que favorecieron mucho el cristianismo. Él creía de que con el cristianismo iba a poder fortalecer también, había un interés político, fortalecer su propio poder. Entonces, pero fíjense qué curioso, ¿no? Hablar de Constantinopla, hablar de Estambul, es hablar de territorio de San Juan, de San Pablo, de Timoteo, de Tito, de Lucas. Y hablando específicamente de San Juan en el Apocalipsis, alentando a los cristianos, a las comunidades, a las 7 iglesias, como dice el texto del Apocalipsis, presentaba a Roma como la Babilonia. Dicho de otra manera, un monstruo, el monstruo infernal que persigue a la iglesia, ¿no? Pero fíjense, ironías de la vida, Roma, pues en esa época en que San Juan escribe, hace referencia a ese imperio que tiene la capital en la península itálica. Ahora que Constantino está haciendo la nueva Roma, ahora que Constantino está promoviendo el cristianismo con mucha fuerza, resulta que ahora la nueva Roma es la nueva capital del cristianismo. El cristianismo no tenía una capital. El referente histórico pues, ha sido siempre San Pedro. San Pedro murió en Roma y eso tiene hasta hoy un peso importante porque es el apóstol a quien Jesús puso como primero ante todos.
pero digamos, aquí hay cosas de la historia que van y vienen, curiosidades también, interesante conocer los movimientos espirituales de la historia. Ahora, Constantinopla venía a ser más importante que Roma. El Papa seguía existiendo en Roma, seguía gobernando, seguía guiando a los cristianos como podía desde Roma. Pero cuando Constantino le pone tanta fuerza al cristianismo de su imperio, Constantinopla se vuelve una capital. Digámoslo así, como la primera capital oficial, no espiritual, oficial, digamos, política, religiosa, se vuelve una capital del cristianismo. Y eso habla de qué importante ha sido el territorio eh, turco y especialmente pues, el territorio de hoy, Estambul, para nuestra fe cristiana. Ahí se forjaron muchas cosas importantes y muy interesantes para nuestra fe hasta el día de hoy. Miremos un poquito y veamos algunas iglesias aquí en este mapa que es bastante más sencillo y más fácil de observar. Pues, como les decía, aquí en este extremo de eh, de esta geografía se concentraba la parte imperial, ¿no? Aquí está el foro de Constantino, donde acabamos de comentar sobre la columna y la escultura de Constantino. Pero fíjense que también como aquí dentro del territorio, cerca a la zona imperial, Constantino construye dos templos, uno seguido al otro, que uno se llama Santa Sofía y el otro se llama Santa Irene. Santa Sofía significa santa sabiduría, no es una persona. Santa Irene significa santa paz, no es una persona. Los nombres de las primeras iglesias cristianas, porque estas no fueron iglesias paganas, esto es algo totalmente distinto a cómo él diseñó, él concibió la columna del monumento de su figura. Esto ya es explícitamente cristiano. Y a esto explícitamente cristiano le llama Santa Sabiduría Una, y junto a esa, al lado, hace otra, también muy imponente iglesia, pero no como la Santa Sofía, que se llama la Santa Paz. Y hay otra iglesia que no sé dónde la construye, que se llama la Santa Fortaleza. Entonces, por qué Constantino escoge unos nombres que no representan a una persona, sino que representan a conceptos, atributos? El atributo de la sabiduría, ¿no? El atributo de la paz. ¿Por qué? Y es un poquito lo que me parece interesante eh, como pensar y compartir y reflexionar, ¿no? Primero que nada, este es territorio culturalmente griego. Constantino está envuelto en un territorio griego donde justamente se ha desarrollado la cultura de la filosofía. Filosofía significa amor a la sabiduría. Entonces, la sabiduría no es un tema que simplemente como para nosotros es como la persona que ha vivido mucho, que tiene experiencia, que ha sabido sopesar sus experiencias, las ha transformado en enseñanzas y las comparte como una persona referencial. No, aquí la sabiduría es algo mucho más grande que Constantino recoge como nombres, como atributos espirituales, como atributos importantes en la vida, que ya vienen desde lo griego y que tienen un buen empate con lo cristiano. Antes de hablar de la parte más teórica, un poco quiero presentarles esta imagen de la Santa Sofía que construyó Constantino. No tiene nada que ver con lo que conocemos hoy de Santa Sofía. Es una construcción que él solía repetir como un esquema en base a la construcción civil de las basílicas. Decidió que ese debía ser el formato arquitectónico para hacer las iglesias cristianas. Un poco para entender lo de las basílicas, vamos a este plano de Roma, donde aquí en este complejo social, esto es un pequeño plano y una parte de todo un complejo civil,
Y aquí con la flecha amarilla les estoy señalando una planta basilical, que básicamente podría tener 3 naves o 5 naves divididos por columnas. Esas 5 naves, pues al final, todo remataba en los extremos con un ábside, es decir, con una forma de una semicircunferencia. Esta planta, esta construcción basilical, es una construcción muy típica de edificios políticos, de bibliotecas, en fin, espacios públicos. Con la flecha amarilla les estoy señalando lo que se ve en el plano a la izquierda. En este recuadro se ve lo que se ha representado. Entonces, cuando Constantino quiere hacer de esta nueva Roma, de esta segunda Roma, quiere darle la misma forma, escoge también esta arquitectura y va tratando de darle estas formas, ¿sí? Esta es una ilustración de lo que supuestamente uno cuando estaba en Roma veía, ¿no? Todo es monumental. Entonces, así tenía que ser Constantinopla, monumental, enorme, imperial, rico, poderoso. Todo esto pues también forma parte de una propaganda. Causaba también respeto, causaba temor, y era parte de la manera de mantener como el dominio sobre todo. Entonces, esto es lo que quería Constantino lograr. Vistas como estas, sensaciones como estas, de tener demasiado poder. Entonces, hablando de la Santa Sofía, el primer modelo que les mostré, pues es el modelo de Constantino. Pero después, el emperador Justiniano, eh, como se incendió la basílica que hizo Constantino, y mandó a hacer una nueva Santa Sofía, y esa es la Santa Sofía famosa que hoy conocemos. Aquí están 2 planos de la misma Santa Sofía, donde uno se ve con la cúpula más achatada, y esa cúpula se cayó. Por eso viene ya después la cúpula más esférica, que es la que prevalece hasta hoy. Justiniano busca construir un nuevo templo de Jerusalén. Y aquí ya me adelanto una idea que tenía pensado decir más adelante, y es que la nueva Constantinopla, o la nueva Roma, no solamente era políticamente como el nuevo centro del mundo, sino que espiritualmente también se quería que sea el centro. Entonces es la Nueva Jerusalén. Nueva Roma y Nueva Jerusalén, política y espiritualmente unidos, hacen de esta ciudad extraordinariamente rica, importante, fuerte. Cuesta un poco dimensionar la grandeza, las edades de oro. No ha sido una edad de oro, ha sido varias edades de oro en la época cristiana, en la época otomana, donde este lugar geográfico ha brillado y ha sido realmente una joya codiciada por diferentes grupos o imperios. Esta es otra ilustración que nos va ayudando a, a situarnos, a viajar, a transportarnos a esa época en donde la gente que llegaba, o la gente que vivía ahí, pues, se sentía orgullosa de su ciudad porque realmente veía que era una ciudad llena de poder, y no solamente de poder, del poder del imperio, sino una ciudad muy, muy religiosa, muy cristiana, con todos los defectos que también uno pueda mencionar. Uno puede decir las incoherencias y las locuras, y lo que no debía hacer, etcétera. Pero digamos, esa era la intención, mostrar una ciudad que reunía tanto el poder político como el poder militar, como el poder religioso también. Entonces, Constantino, en lo que hace y lo que van haciendo los emperadores sucesivos, van como ayudando a ver en imágenes, en construcciones, en edificios, en templos, en mosaicos, en relicarios, en obras de arte. Van de alguna manera ayudando a visualizar lo que con el paso del tiempo se va también desarrollando la teología espiritual, en este caso de la sabiduría. Pensemos un poco nomás cómo la Biblia misma está llena hay muchos textos que se llaman los libros sapienciales, en donde se resalta la sabiduría. La Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento,
reciben esta herencia griega, esta influencia griega, se junta lo griego con lo hebreo, y se propone unas enseñanzas a partir de esta unión cultural. Y por decir, digamos, un detalle que creo que todos recuerdan, todos conocen, es que cuando viene el rey David, primero pues es Saúl, ¿no? Después viene el rey David, y después que gobierna el hijo de David, que es el rey Salomón. Y cuando Salomón estaba empezando su reinado, la Biblia cuenta de que tuvo una visión y se le apareció Dios. Pídeme lo que quieras, que te lo concederé. Y Salomón le dice, Señor, te pido la sabiduría para saber gobernar a mi pueblo. De hecho, Constantino era una persona inquieta, no solamente de manera práctica, de manera militar, de manera ejecutiva, como constructor, sino también le interesaban temas intelectuales, le interesaban temas espirituales. Quién sabe si también habrá recibido esa historia, la habrá escuchado dentro de sus asesores, en este caso espirituales. Y les voy a leer un pasaje bíblico del Antiguo Testamento, Proverbios capítulo 8, versículo 22. Les leo una partecita que habla sobre la sabiduría. Dice lo siguiente: esto dice la sabiduría de Dios. El Señor me estableció al principio de sus tareas, al comienzo de sus obras antiquísimas. En un tiempo remotísimo fui formada, antes de comenzar la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes de los manantiales de las aguas. Todavía no estaban aplomados los montes, antes de las montañas fui engendrada. Y así, un cántico a la sabiduría. Se habla de la sabiduría como un atributo importante, central de Dios. Y para decir un dato más con respecto a la sabiduría, a la Santa Sofía, hay varias historias de que cuando venían muchos viajeros y llegaban a Constantinopla y entraban a la Santa Sofía, se quedaban absolutamente asombrados y cuentan de que con tan solo entrar y ver a la Santa Sofía y participar de la liturgia cristiana que ahí se celebraba, transformaban su fe de la religión que tenía, donde venía, y se convertían al cristianismo. Qué especial que aquí no solamente se trata de construir algo poderoso a la altura del emperador, sino cuando se ponen todos los recursos posibles para la fe, cómo la fe a partir de la belleza puede, puede enriquecerse, puede fortalecerse, puede renovarse, puede elevarse. Qué importante es un templo hermosamente construido y una liturgia hermosamente celebrada. Unos cantos en la liturgia, que todo te eleve, desde los muros, desde el incienso, los mosaicos, los cantos. Bueno, eso es lo que se vivía en la Santa Sofía. No solamente era una cuestión de tener todo el dinero del mundo para poder construir algo grande, sino que era algo que tenía un sentido de fondo. Había un fondo en esa concepción. O sea, Constantino no solamente como que traza líneas de cómo quiere diseñar su ciudad, sino tiene un concepto más grande a la de un concepto práctico. No solamente era un militar, era una persona que, que, que lograba concebir de una manera integral, de una manera compleja, unitaria, una ciudad, y a partir de esa ciudad un imperio. Entonces, la Santa Sofía representa muchísimo, desde el nombre hasta la arquitectura y todo lo que podemos saber de él. Bueno, vayamos un poco a lo que es la Hagia Irene o Yaya Irene, la Santa Paz. Irene es paz en griego, y es un concepto también muy interesante porque, por un lado, paz en latín es pax, la pax romana, y paz para los romanos, desde el latín, desde su idioma, paz es pacto, la paz a través de un pacto. En cambio, en la cultura griega hace referencia más bien a una experiencia interior. Los romanos son más prácticos, entonces un pacto es algo más externo. Los griegos son más filosóficos, son más interiores, tienen más reflexión.
y se remiten más hacia la experiencia de paz, no solamente de paz psicológica, sino el filósofo griego era teólogo a la vez. Filosofía y teología no estaban desvinculados. El griego filosofaba o al mismo tiempo, podríamos decir, hacía teología, solo que nunca se dice teología, se dice filosofía, porque hacía un esfuerzo a partir de la razón, pero no solamente la razón, sino que involucraba pues su voluntad, sus sentimientos, sus acciones, en fin. La filosofía griega es un mundo complejísimo, y en cuanto al concepto de paz griego, es el de sosiego, el de calma interior. Podemos entender cómo estos dos conceptos, el romano y el griego, cuando se encuentran con el concepto cristiano, que es la paz espiritual, la paz como una gracia, como una bendición, la paz que nos trae Cristo, pues podemos entender de que ese concepto se enriquece, y cuando el Imperio Romano intenta el dominio, digamos, de todo lo que puede, pues intenta justamente crear una situación de paz. La paz romana es que todo esté ordenado en su sitio, jurídicamente bien organizado, bien establecido, que haya justicia. Entonces, hay unos conceptos interesantes, y que en este templo de Santa Irene, pues, se simboliza de una manera interesante, o sea, que los dos templos estén juntos, la santa sabiduría con la santa paz, son dos pilares, digamos, espirituales, filosóficos y espirituales, que se proponían en ese momento, ¿no? Y que perduraron. Entonces, esta la iglesia por dentro, estas iglesias, lamentablemente, uno puede creer que nos queda mucho, no, nos queda muy poco. Es un pequeño resto de lo que era. Esto ya no brilla como antes, pero igual nos asombra, nos asombra. Hoy en día ya no es un lugar de oración, no es un lugar de la liturgia, es un lugar de conciertos. Si alguien va a Estambul, tal vez una experiencia interesante puede ser ir a justamente un concierto aquí y de alguna manera saborearlo, escuchando la música, mirando las paredes, tratar como de viajar en el tiempo y tratar de ubicarse en lo que Constantino empezó a pensar, a soñar, a diseñar, ¿no? No solamente de manera práctica, sino también de manera espiritual. Vamos a esta otra iglesia que se llama, bueno, la iglesia remarcada en el plano, Iglesia Nea, que se traduce como la iglesia nueva. Esta iglesia la mandó a construir un emperador que vino mucho después, estamos hablando del siglo IX, el emperador Basilio I. Pero ¿por qué la menciono? Porque en esta iglesia, que ya no queda nada, se recopilaron una cantidad de reliquias, de santos, pero hasta del Antiguo Testamento, la mesa de Abraham, donde recibió los 3 ángeles, una cantidad de objetos que supuestamente venían de manera auténtica de diferentes lados del mundo, y fue una iglesia donde Basilio, el emperador, quiso hacer su propia Santa Sofía, pero la intención que tuvo fue de llenarla de reliquias. Y eso es un poco algo que nos ayuda al fervor espiritual, de devoción, de prácticas, en fin. Uno podría criticar todas las cosas, ¿no? Pero desde el punto de vista valorativo, qué interesante es recoger todas estas reliquias y traerlas y ponerlas ahí, organizarlas y tener un lugar donde están, de alguna manera, los santos de la Biblia, los santos del mundo, los santos, todos huesitos, o madera, el madero de la cruz, en fin, y como rodearse de una atmósfera espiritual. Y esta devoción de la iglesia de Basilio I no es algo gratuito. Constantino ya comenzaba a recoger reliquias, y Santa Elena más. Santa Elena justamente se fue a Jerusalén, y fue ella la que trajo un trozo de la cruz de Cristo y un clavo y varias cosas que fue consiguiendo con el tiempo. Esto fue también un poco motivado por el concilio de Nicea. Nicea es una ciudad que queda muy cerca de Estambul, muy, muy cerca, ¿no? Y ahí se hizo el primer concilio ecuménico,
el año 325, donde se reunieron muchos obispos, y entre los que participaron del concilio fue Constantino. Y Constantino ahí como que entró aún más en el debate y en el tema y en la inquietud y en el deseo del cristianismo. Y en ese deseo grande en que al final pues se hace una declaración del triunfo de la verdad cristiana sobre Jesucristo, Constantino pues también entra en estas ganas de conseguir reliquias y sentirse con eso justamente respaldado a partir de estos objetos bendecidos, benditos, en su tarea como emperador. Y esto lo menciono por lo siguiente, y es que aquí hay una crucecita, que es el lugar del territorio, donde Constantino mandó hacer una iglesia donde él quería ser enterrado. Es la iglesia de los santos apóstoles. Una iglesia que ya no existe, pero que es interesante porque aquí Constantino se propuso algo en esta misma línea de las reliquias. Y es que él quería ser enterrado en esta iglesia, y al ser enterrado quería reunir ahí las reliquias de los 12 apóstoles. Quiere ser enterrado entre los santos más importantes. ¿Y cuáles son los santos más importantes? Los apóstoles, los 12 apóstoles. Pero aquí también cuenta un poco la historia de que, bueno, Constantino había sido proclamado también apóstol. Probablemente tenía la idea de ser el 13º apóstol, el apóstol directo de Jesucristo. O también Constantino quería ser Jesucristo. Jesucristo encarnado en él, el sol invicto, encarnado en él, que reúne otra vez a sus 12 apóstoles a partir de las reliquias. Entonces, bueno, son visiones, mezclas, procesos, experiencias que no se pueden simplemente como juzgar de una manera tajante. Además, estamos hablando de una época de 1700 años atrás, y cómo juzgar un momento tan lejano de qué es lo que realmente quiso hacer Constantino. Esta creación de Constantinopla sí fue permanentemente alimentada desde una perspectiva cristiana. Y lo que más podemos decir que influyó en Constantino como nuevo cristiano fue las campañas de solidaridad. En una ciudad que estaba creciendo, en una ciudad grande, una ciudad donde había mucha riqueza, pero también una ciudad donde había muchos pobres, muchos indigentes. Entonces, esa indigencia era atendida, por un lado, por la constante distribución de pan. Todos los días, 80.000 raciones de pan. A veces el mismo Constantino, el emperador, se ponía en la función de repartir el pan. Por otro lado, había unas instituciones que tenían la tarea de sepultar de manera gratuita a los indigentes de la calle que morían. Habían también hospitales que atendían especialmente el cuidado de enfermos terminales, también infecciones, también habían orfanatos. Entonces, había una expresión de cristianismo muy interesante. Esto se puede desdecir, se puede descalificar a partir de otros actos violentos que realizó Constantino. Entonces, bueno, son las complejidades de la vida donde está lo bueno y está lo malo, ¿no? Está lo maravillosamente bueno, está lo terriblemente malo. Constantino, en la historia en la página de su historia, se lee las dos cosas. No hay que negar la parte negativa, triste, dura o cruel, que se relata, sí, de manera fundada sobre su vida. Constantino era una persona que tenía un alma grande, un visionario, se consideraba un seguidor de Augusto, de Alejandro Magno. Religiosamente era una persona que mezclaba lo grecorromano con lo cristiano. Hasta el final de su vida creyó en Apolo, el dios Apolo. Al final de su vida se hizo bautizar, era la costumbre de la época, no te bautizabas de niño, ¿no? Al final como asegurándote la salvación, ¿no? Conceptos de la época. También pues creó la nueva Roma, pero también la nueva Jerusalén, que después el emperador Justiniano
pues cuando construye la nueva Santa Sofía, dice una frase famosa que dice: te he vencido, Salomón, como diciendo: he construido un templo dedicado a Dios mucho más grande y mucho más maravilloso que el que tú hiciste en Jerusalén, ¿no? Entonces, bueno, son pretensiones, experiencias que se han dado en diferentes partes del mundo. En muchos lugares han querido una nueva Jerusalén. Constantinopla fue la capital del cristianismo. Ahí hubo un epicentro que, aunque Roma nunca dejó de ser importante, sí, digamos, en proporción, en teólogos, en documentos, en historias, en eventos, eh, Constantinopla concentró en una época de la historia más que Roma, ¿no? Sin quitarle, como digo, a Roma ningún mérito, ¿no? Para nada. Entonces, bueno, espero que esto les haya gustado y nada, queremos vernos también en una próxima ocasión de estos temas de arte y espiritualidad.